Saludos, queridos patitos. Estamos aquí por la financiación autonómica de las comunidades autónomas del régimen común. Sobre todo teniendo en cuenta que parece que este miércoles, en 48 horas más o menos, va a haber una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así que vamos empezando nosotros y luego si alguien se puede sumar, pues perfecto. En principio sería asturiano, teniendo en cuenta de que por el lado del centro derecha podría venir Artemi, pero creo que por el centro izquierda no va a poder venir Sergio Sanzo, quien le he propuesto como solución alternativa que me trajera a un tal Barbón, un joven que está empezando, pero me ha dicho que ese tal Barbón está ahora mismo en el Vaticano. Ya le he dicho, casi mejor, porque así está Prevost con Barbón juntos en la misma, pero creo que no ha sido posible. Saludos, Javier. Boa tarde. Entonces Barbón se habrá cruzado con María Corina Machado, que ha estado allí hoy. Pues mira, podría ser. Bueno, pues nada, aquí estamos a tu disposición para ese conversatorio. Sí, a mí, respecto a esta situación sobrevenida, teniendo en cuenta de que hace muchísimo tiempo que tenían que estar trabajando en ello, me viene a la luz esa situación que proviene de Cataluña, en donde hay dos vertientes principales, por lo menos a mí se me ocurren. Una, respecto de qué demonios están haciendo ustedes, respecto de parecer a Joan Ridao, la foto de Junqueras como la de Ridao en 2009, diciendo, habemos novus systemus, aquí para establecer el ámbito de las relaciones financieras en las comunidades autónomas del régimen común. Porque la reunión tuvo solamente un interviniente a posteriori con rueda de prensa, que fue Junqueras. Luego al día siguiente habló María Jesús Montero, lo cual también es un problema respecto de Mañueco, elecciones el 15 de marzo, pero el 8 de febrero con este muchacho llamado Azcón, pero también las suyas propias, respecto de qué relato utilizar respecto de Andalucía. Sobre todo cuando ella tenía un discurso como consejera, luego otro como ministra, y luego tal vez otro como candidata, lo cual ciertamente es algo problemático. Pero es que hay otra vertiente, que es la que alguno ha tratado de coger diciendo por el cupo catalán y todas estas cosas. ¿No había un acuerdo respecto de establecer un sistema aparte, un rancho aparte, en el que para el 31 de diciembre de 2025 iban a cobrar el 100% del IRPF y que lo iban a recaudar ellos en cara de un sistema cuasi pacto fiscal? Esto venía en pactos que estaban firmados para investiduras y todas estas cosas, pero para algunos la verdad es relativa, con lo cual yo creo que el combo da una caldeada bonita. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque esto da para muchas vertientes, vamos a ver. Mira, yo te puedo hablar de lo que pienso de la reforma en sí, ¿de acuerdo? La reforma en sí para mí es un juego de trileros, de trilerismo político. La verdad, si esto, Jordi Pujol o Artur Mas, hace 20 años, no me voy tan lejos, lo hubiesen presentado como un avance, se le habría echado encima a la población catalana. Aquí estamos hablando, para empezar, de un modelo que lo único que hace es que aumenta la cuota que hay que pagar a las comunidades autónomas al 55% del IRPF, 56,5% del IVA sin potestad normativa, porque en el IVA las comunidades autónomas no tienen potestad normativa, y si no recuerdo mal, ni siquiera las forales, en el IVA, digo. Sí, así es. Creo que el criterio... El criterio es una doble vertiente. Las situaciones impositivas con capacidad normativa son aquellas que están vinculadas a renta, patrimonio. Aquellas que no tienen capacidad normativa son aquellas que están respecto del precio de las cosas.
lo cual es muy relativo por otra parte, pero bueno. Sí, pero sobre todo se habla de IVA y este tipo de Claro, cosas. pero por ejemplo, el impuesto de sociedades, las diputaciones forales no solo lo recaudan igual que recaudan todos, sino que pueden hacer variar el tipo de gravamen. No, Sí, claro. digo, claro. Aparte de que el impuesto de sociedades está fuera y sigue fuera del sistema de financiación autonómica de régimen común, que eso es un elemento importante que hay que decir, lo único que se hace es añadir algunas figuras impositivas menores, entre ellas patrimonio, por ejemplo, o el impuesto de vertederos, son 4, creo que está el de depósitos bancarios y el del juego, ¿de acuerdo? Pero a ver, realmente, ¿qué es lo que ves? Ahí hay un encaje de bolillos, que repito, es que es bastante cutre, porque es un parche, pero es que ni siquiera es un parche pensando en 5 años vista, porque cuando José Luis Rodríguez Zapatero pacta la última reforma del sistema de financiación autonómica en 2009, bien, era una reforma donde había un aumento, de acuerdo, de la parte del IRPF y del IVA para las comunidades autónomas y de los impuestos especiales, ojo, la cuota de los impuestos especiales no se toca, en principio, en esta reforma, esto es curioso, pero había un horizonte temporal, que eran 5 años. Bueno, y pasados 5 años supuestamente se tenía que reformar y revisar. Bueno, nos quedamos con lo mismo de 2009. Sí, que eso es lo pintoresco, porque en teoría estas cosas se tienen que renovar cada 5 años y me refiero también a la liquidación del cupo con el plan quinquenal que tenemos y también en teoría tiene la lógica de que esto en el régimen común también se busque la actualización cada 5 años, porque evidentemente las cosas evolucionan y puedes tratar de hacer un plan, por ejemplo, en 2004, pero luego te viene la crisis de 2007-2008 y te lo puede tumbar. Luego viene la situación en 2009 respecto de lo que puede venir después, porque el plan puede quedar muy bonito, pero luego es que hubo que inventarse fondos ad hoc, el de pago a proveedores, el del FLA y todo eso. FLA, el FLA. Es que ahí es donde luego yo voy cuando ves además la letra pequeña de esta reforma, ¿no? A ver, es una reforma que está pensada, en síntesis, y por favor, que nadie interprete esto como un ataque, porque es que además yo voy a impugnar el sistema de financiación autonómica por la base, ¿de acuerdo? Es decir, no es un problema con ninguna comunidad, pero esta reforma está pensada en esencia para satisfacer las demandas de Cataluña sin que pueda ser considerado como un agravio para los andaluces. Porque, en términos absolutos, ¿cuál es la comunidad autónoma que va a recaudar más? O que tiene una aportación extra. No, esto es en euros por habitante. Yo digo en términos absolutos, porque yo, ¿sabes por qué no me fío tanto del concepto de euros por habitante? Te lo explico. Hay dos elementos ahí. Uno de los incrementos de recursos y otro es el de euros por habitantes. Claro, pero yo ¿sabes por qué no me fío tanto? Me refiero a que pone ahí. Sí, Andalucía se incrementa 4.846 millones, que es más de los 4.686 que tiene aquí asignados Cataluña. Pero, quiero recordar que Andalucía tiene 1 millón de habitantes más que Cataluña. Con lo cual, si hiciéramos un deflactor, a ver si son menos de 200, son exactamente 180 millones de euros más que Cataluña los que va a recaudar de incremento de recursos. Si hiciéramos un ajuste poblacional, estaríamos de acuerdo en que habría un favorecido, porque el segundo en términos absolutos es Cataluña. Claro, ¿qué pasa? Esto se hace a base de reducir 2 factores, que son factores muy importantes en las comunidades autónomas del noroeste. Por eso están en los últimos puestos, que son factor dispersión poblacional, factor envejecimiento. Y si te fijas, del régimen común están todas las del noroeste, todas, en los últimos puestos.
Sí, sí. Asturias, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Extremadura también, en términos de financiación, por las circunstancias que tiene, la podríamos incluir en el sector noroeste, porque de hecho, incluso cuando Feijóo, siendo presidente de la Xunta, hizo aquella cumbre en Santiago, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, Extremadura también estaba, ¿no? Entonces, es un modelo claramente, y lo digo, yo no estoy criticando a ningún territorio con lo que estoy diciendo, estoy definiendo, es un modelo que está pensado claramente para las comunidades del arco mediterráneo, que están en los primeros puestos, ¿de acuerdo? Murcia, Comunidad Valenciana, puedes poner la excepción de Castilla-La Mancha, pero luego ya te va a Cataluña y Andalucía. ¿Por qué? Son comunidades con una alta densidad poblacional y la alta densidad poblacional facilita prestar determinados servicios. Mira, vamos a ponerlo de esta manera. Tú vives en una ciudad del Gran Bilbao, ¿no? Sí, eso. Vale. Efectivamente, ¿tú cuántos kilómetros tienes que hacer para ir a tu consultorio de salud más cercano? Centro de atención primaria. Hombre, kilómetros no llega al kilómetro. Es menos. Bien. Yo vivo, por ejemplo, en un pueblo en Foz, ¿no? Donde yo tengo la suerte de que vivo en el casco urbano. Bueno, yo si voy andando, pues calculo que puedo tener quizás ese kilómetro, pero bueno, uno va andando tranquilo, quiero decir, no me genera un problema. Pero hay gente de mi término municipal que tiene que recorrer quizás 12 o 15 kilómetros. ¿Entiendes? Y esto Y esto en el noroeste es muy común. Por eso, el factor dispersión, que en esta reforma se reduce, perjudica más a unas comunidades que a otras. ¿Por qué Galicia al final, te pongo el caso que yo conozco mejor, no sale perjudicada en términos absolutos ni en términos relativos, cosa que por cierto sí le pasa a Cantabria y a Extremadura, que van a tener que recibir unas aportaciones adicionales por el mecanismo de statu quo? Primera, porque hay una concentración cada vez mayor de población en el eje atlántico. ¿De acuerdo? Básicamente es por eso. En el caso de Galicia, pues puedo calcular, tendría que mirarlo porcentualmente, pero la ganancia que podemos tener en recursos, pues a ver, podemos hablar si descontáramos el incremento de la inflación, porque esto al final son también proyecciones, importante. Pero a ver, podemos hablar de que el margen neto más, pues ¿qué hablamos? De un 3%. Es decir, que no está mal, pero no está mal en el sentido de que no sales peor de lo que entraste. Pero a ver, no hablamos de una cuestión que cambie lo esencial. Es más. En el caso de Galicia, por ejemplo, tiene más incidencia la llamada quita, y pongo entre aspas, porque al final no es tanto una quita como una mutualización, ¿no? De la deuda de las comunidades autónomas que se acogieron al FLA, ¿no? Que en ese caso sí que Galicia, por ejemplo, tiene una cantidad mayor que va a poder condonar, ¿no? Realmente, pero a ver, el problema es que este sistema no ahonda en el problema fundamental, y España es un Estado, excepto en las comunidades de régimen foral, ¿no? Que son Euskadi y Navarra, de federalismo de gasto, pero no federalista de ingreso. Y esto va a seguir con esta reforma. Luego, tú hablabas del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles. Bueno, a ver, tú sabes que esto se va a aprobar. Sí. Y se va a aprobar ya por la posición que va a tener el gobierno vasco, que es siempre la misma al respecto. Sí, que es abstenerse. Y el hecho de que el voto de... espero que sean tres, porque la cuarta tendría que abstenerse también. Sería lo lógico.
Pues no podría ser el hecho de que Ferraz diga a María Chivite que usted tiene que votar a favor y vota a favor cuando lo lógico es que las dos hermanas forales se abstengan, porque es lo apropiado, es lo justo. Sería Asturias, sería Castilla-La Mancha, sería Cataluña las que votarían a favor, con lo cual con la mitad de los votos que corresponden al gobierno de España. Más una abstención. Una abstención. Es que con vuestra abstención, suponiendo que no se va a dar que todas las demás votaran en contra, ya era suficiente. Claro, es que por eso yo quería que habláramos del sistema, que mucha gente no lo conoce. No, probablemente no lo conoce la mayoría de la gente. Sí, como se toman decisiones en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que viene de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que se aprobó en septiembre del año 1980. Y se aprobó en septiembre porque hubo que hacer presión dura a la hora de incorporar lo que fue la disposición adicional primera y segunda. La primera sobre el País Vasco y la segunda sobre Navarra, acerca del sistema foral tradicional, de concierto y convenio respectivamente. Pero mira, vamos a hacer un ejercicio de política comparada. La reforma del sistema de financiación de régimen común de ANSAR en 2002, que de hecho fue cuando el sistema del concierto quedó establecido como definitivo. Sí. Legalmente, que hasta entonces era una cuestión que se iba renovando por la costumbre. La costumbre también se hace ley, ¿no? Pero... Sí, eso es porque en el año... a ver, si retiras 25 años al 31 de diciembre del 2001, te sale el 76. El 76. Y que creo que era por el tema de Araba. Sí, de Álava. Y si vuelves a quitar esos 25 años, sería en torno a 1951-52. En el franquismo, a consecuencia de que la anterior renovación fue en el año 25-26 y la hizo un tal José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda, diciendo cosas muy bonitas como que esto no es un privilegio para vosotros los vascos, es un derecho histórico. Bueno, este tipo de cosas en un discurso bien bonito del que luego sería mártir. Esa innovación acerca del 25 puso 25 años para este esquema de cosas. Problema, que en el 37, cuando entraron los alzados en Bilbao, pues había alguien de la negociación de Calvo Sotelo que tenía la ojeriza puesta a la hora de decir, bueno, ahora que les hemos juzgado, como dijo Areiza en el discurso, esto ha sido una victoria, sino una reconquista de la ciudad. Donde ha habido vencedores y vencidos, vaya si los ha habido. Sí. Por derecho de conquista. Pues eso hizo que se hiciera la ley abolitoria de los conciertos en Vizcaya y Guipúzcoa del 37 hasta el 80. Eso significó que cuando se tuvo que renovar en el 52, se hizo solamente Araba. Y lo hizo con el franquismo. Y 25 años otra vez. Eso daba en el 76. Se renovó Araba, a pesar de que se había un intento de hacer otra cosa, pero en el 76 las cosas todavía estaban muy verdes, la transición. Y por eso, cuando se hacen 5 años después el tema de la negociación del 80 para implementarse en el 81, ese concierto durará 20 años, para compasarlo con la finalización del concierto respecto de Araba en finales del año 2001. Pero a partir de entonces ya no son 25 años, sino ya es indefinido. Y parece que Aznar dijo, para que nadie se me moleste, arreglamos también la financiación común. Claro. Pero ¿qué pasó? Yo lo quiero explicar. Sobre todo por otro pequeño detalle, que es el tema de la interpretación constitucional con el segundo pacto autonómico, que es aquella obligatoriedad 10 años antes respecto de asumir las competencias de sanidad y educación. Cosa que tenía bastante importancia en el tema de ajustar el asunto. Muchísimo. Claro, pero hay una cosa. En 2002, y estamos hablando de la mayoría absoluta de ANSAR, estamos hablando
de un momento bastante durillo, ¿eh? Sí, estamos hablando de que en ese verano hubo una huelga general, estamos hablando del año del Prestige, estamos hablando del año de la Bodísima. Bueno, pues, ¿qué pasa en 2002? Por eso digo que, a ver, es que no es para tanto lo que se ha pactado, me parece un tema cosmético. En la reforma de 1997, que era resultado del pacto del Majestic, con Jordi Pujol, la historia era una cesión del 30% del IRPF y los impuestos especiales hasta un 25-30%. No había cesión de recaudación del IVA, había transferencias. En el modelo de 2002, la cesión del IRPF sube un poco, al 33%, pero ya se establece una cesión del 35% del IVA. Y los impuestos especiales ya hay un aumento al 40%. Hombre, a mí realmente me parece más ambicioso ese cambio que lo que se vio la semana pasada. Vamos a ver, en términos cuantitativos y cualitativos, a ver, esto es la montaña para un ratón. Es decir, es un sistema que puede servir, mira, te voy a decir para qué sirve, para que Salvador Illa pueda aprobar unos presupuestos, si los aprobase, y para tirar con esto y con las quitas una legislatura, pero es que dentro de 2 o 3 años estamos otra vez igual. Es decir, no se va a la raíz del problema. Y realmente es donde te das cuenta que el actual sistema de financiación autonómica no sirve. Y tenemos que sincerarlo de una vez por todas y decírselo a la gente. No es viable. No es viable. Porque, repito, esto, por eso digo lo de los trileros, es decir, tú has conseguido esto a base de reducir los factores de dispersión y envejecimiento. Y luego aplicas el principio de ordinalidad, que por cierto no consta en la LOFCA. Yo no digo que sea o no sea justo, digo que no consta, que no es un principio que se tenga que aplicar. Es decir, que sería un cambio de la ley. Es que para el nuevo sistema hay que cambiar la ley, la LOFCA. Sí, me refiero a que cambiar el orden de los principios e introducir otros supone eso un cambio evidente, no es como cambiar una coma a un punto. Efectivamente, y la LOFCA, quiero recordar que es una ley orgánica, ergo, una ley orgánica exige el voto de la mayoría absoluta de los diputados. Volvemos a por qué yo esto considero, primero, que es un juego de dónde está la bolita, y segundo, aparte de que es muy poca cosa, creo que es una pérdida de tiempo, porque, vamos a ver, ¿qué ha estado diciendo Junts sistemáticamente los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses? Es algo que se pareciera al sistema foral vasco, siempre se olvidan de Navarra, pues se olvidaran de su apoyo en el Congreso, lo cual, en cierta medida, debido a que han bloqueado un número importante de leyes en el Congreso, habría que hacerles caso. Pero, si se me permite, a Junts barra Puigdemont hay que hacerle tanto caso como al hombre naranja. Vale, yo esto te lo compro, pero como tú el concierto vasco te lo conoces, entre otras cosas, porque en tu canal incluso hiciste una biblioteca enciclopédica explicándolo. También hay vídeos en inglés, para explicarlo. Como algo te lo conoces, supongo que estaremos de acuerdo en que esta reforma, hombre, mucho no se parece, a vuestro sistema. Creo que se parece tanto como la Torre de Hércules al Estadio de Riazor. Porque por muy cerca que estén, se parecen muchísimo, ¿verdad? Sí, los dos lugares son de mi agrado, pero parecer no se Los dos son construcciones humanas, pero uno bastante más antiguo que el otro, Pero sí, no se parecen en nada ni tienen la misma funcionalidad. ¿No?
Claro, entonces, si Junts cumpliese lo que ha dicho, lo cual obviamente es algo que habría que ver, y yo obviamente comparto tu escepticismo, son habas contadas. Que esa es la otra vertiente. La vertiente, es que hay muchas vertientes. Está esa del elemento normativo, y es el hecho de que, por un lado, tiene que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero es necesario la reforma de la LOFCA y por lo tanto tiene que hacer un trámite legislativo. Más allá de ese pequeño detalle de que cuando pase al Senado, van a decir, no, esto no es urgente. ¿Por qué? Porque lleva desde 2009. Van a decir, esto lleva un montón de tiempo. Por tanto, 2 meses más para chuparse. Claro, pero es que el problema que van a tener, en principio, y ojo, y dejo a un lado a Coalición Canaria y a UPN, ¿de acuerdo? Coalición Canaria igual podría votar que sí, UPN, bueno, según les dé el aire, ¿no? Yo ahí no digo ni que sí ni que no me mojo, pero claro, hagamos matemáticas, 137 más 33, 170, ¿vale? PP Vox. Luego hay otro factor disruptivo. Ábalos. Que baja a 349. Claro. A mí aún no me consta que haya dejado de ser diputado. ¿Te consta que haya dejado de serlo? Como tampoco me consta que le han dejado votar últimamente. Vale. Lo cual baja a 349. Pero, además, cabe recordar algo que mucha gente no conocerá. En España, tener 175 diputados, 175 votos, no se considera mayoría absoluta. En un escenario de 350 diputados, un empate, según el reglamento del Congreso, tras 2 empates, la proposición decae. En el caso de ser necesaria una mayoría absoluta. ¿Qué es lo que exige la LOFCA? Me refiero a que, respecto de otras votaciones, esto ya fue objeto de revisión, porque te acordarás que en las elecciones del 89 el Partido Socialista obtuvo exactamente 175, a pesar de que luego hubo revisiones respecto de esta situación, en la moción de confianza, pero, y hay un pero que resulta interesante respecto de lo que podemos ver ahora, ¿no? Es que entonces Herri Batasuna no iba. Con lo cual se hizo la ficción de que como estos no van y por tanto la mayoría absoluta efectiva estaría menor a 350 sobre el total, por tanto se especuló con que, bueno, entonces la mayoría absoluta efectiva está en 174, porque los de Batasuna son 2, no vienen, con lo cual les quitamos, y entonces dividimos, y como, y como Felipe tenía justo 175, pues... Lo que había pasado en realidad es que al principio del escrutinio había un diputado por Melilla que había ganado el PSOE. Y tú recuerdas que hubo impugnaciones en varias provincias. Sí. El único lugar donde ordenaron repetir la votación fue Melilla. Y ese diputado de Melilla se lo acabó llevando el PP en la repetición. Y eso, de hecho, esa es la razón por la cual Felipe González, como había varios recursos pendientes, comentó que cuando se resolvieran los recursos se presentaría una moción de confianza, pero lo hizo por un formalismo, ¿de acuerdo? Es decir, asumo que esto es provisional. De facto, no digo jurídicamente, y es muy importante la precisión que has hecho, de facto se suele hablar de una tercera mayoría absoluta de Felipe González, porque gobernó como si la tuviera. De jure no lo era. Eso es verdad. No era una mayoría absoluta. De facto lo era porque creo que eran Johnny Dígoras, no recuerdo el otro, no iban. Es más, creo que ni siquiera llegaron a obtener la condición de diputados.
Sí, era una tradición. Especularon con ir a recogerla, pero te acordarás que el 20 de noviembre del año 89 mataron a Josu Muguruza. Mm. Eso les decidió definitivamente, bueno, vamos, cogemos lo del taxi, cogemos las prebendas y todo eso, y para casa. Claro. Luego sí que, por ejemplo, en la legislatura 93-96, Johnny Dígora sí que estuvo. No. De hecho, recuerdo, y ya han pasado más de 30 años, verlo en el atril, bueno, diciendo cosas que daban una cierta vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, para no desviarme del tema. Realmente, para esto sí haría falta como mínimo 176. Porque 175 no son mayoría absoluta en España. Así es. Bien, entonces estos son habas contadas. Tienes que poner de acuerdo a la actual mayoría de gobierno, tienes que poner de acuerdo a Podemos, que son 4 ahora mismo, si no recuerdo mal. Sí. Tienes que poner de acuerdo al de Compromís, que a veces anda levantisco. Tienes que poner de acuerdo al BNG, que están cabreados con esto, como mínimo, dicen que es de todo punto insuficiente. Lo que pasa es que, claro, como yo ya he oído muchas declaraciones grandilocuentes, pues digamos que permite que sea algo escéptico, ¿no? Y tienes que poner de acuerdo a Junts, es que tienes que poner de acuerdo a mucha gente muy distinta. Y lo peor de todo es que Junts tampoco tiene ahora grandes incentivos para votar que sí. Para votar que sí a esto. Efectivamente. ¿Qué incentivos tiene para votar que sí a esto? A esto. Es decir, porque es que esto ni se acerca ni de... Pero es que repito, que la reforma que hizo Aznar con mayoría absoluta en 2002 era más ambiciosa que esto. Y la hizo el señor Aznar, que estaba todo el santo día equiparando nacionalista igual terrorista, si tú te acuerdas de esa época. Sí. Entonces, hombre, a ver, que los que ya vamos teniendo algunos años decimos, hombre, esto muy serio no es. No es Y ahí cierto. es, y es donde yo voy, es un modelo de financiación autonómica que está hecha básicamente para favorecer a las comunidades del arco mediterráneo, ¿de acuerdo? En especial a Cataluña, y que se hace a base de perjudicar a algunas más que otras, también hay que decirlo, a las comunidades del noroeste. Repito, yo no estoy diciendo que haya una mano negra para hacer daño a nadie, no. Yo digo cuáles son los efectos prácticos. Los efectos prácticos son que Cantabria y Extremadura van a tener que recaudar más por el mecanismo de statu quo. Pero, hombre, realmente lo que van a recaudar de más, pues tampoco me parece gran cosa, ¿eh? Ya, es que es sorprendente en el ámbito de Extremadura y Cantabria que tengan que recibir unos fondos porque si no quedarían peor. Y eso es ciertamente increíble. Claro, porque mira, Cantabria, bueno, son 216 millones de euros. Bueno, si lo comparas con Galicia... Extremadura serían esos 216 y Cantabria serían 46. No, pero a ver, Cantabria son 600.000 habitantes, ¿correcto? Sí. Vale. Pero es menos de la mitad que Galicia si hiciéramos, digamos que, la ponderación en población. Vamos a ver, es que es donde voy. Es que este sistema tiene efectos, esta reforma del sistema tiene efectos perversos, ¿no? Y luego ya viene la derivada política de corto plazo, ¿no? Sí, que es bastante consustancial históricamente a ciertas partes del modelo este, porque salvo el señor Gallo,
que hizo un vídeo explicando el modelo común. A poca gente le he entendido escuchar el modelo común de cómo ha funcionado, era el sistema, cómo tenía esas formulaciones, lo cual debía de ser interesante, pero cada vez que alguien trataba de explicar el modelo común, imagínate cuántos milisegundos tardaba en hablar de la foralidad. Ah, pero eso es el desvío de siempre, Juan Carlos. Sí. Y el cuponazo. Sí, y esas cosas, sí, así es. Sobre todo cuando en principio, para hacer este tipo de repartos en el ámbito del régimen común, pues había esos esquemas de, claro, en las comunidades, todas esas 15 que aparecen ahí, pues evidentemente son cada cual distinta de la otra. Hay islas, hay zona mediterránea, hay zona atlántica, hay zona de montaña, hay zona de interior, hay zona de costa, hay zona más llana. Por ejemplo, en Andalucía estaría la diferencia entre Jaén y Huelva, por ejemplo, que son cosas distintas. Por ejemplo. Y por tanto hay el tema de la dispersión. También un tema rural-urbano es importante porque más allá de que pueda haber una dispersión, pero podríamos entrar en el asunto de que, bueno, Ponferrada también tiene su núcleo importante respecto de alguna ciudad como Salamanca que tiene una importancia respecto del territorio provincial, pero que eso no implica que haya cabeceras de comarca y pueblos que estén dispersos a la hora de hacer carreteras, a la hora del dispensario de salud, a la hora de la escuelita. Bueno, debo decir que la problemática de Castilla y León en este sentido es similar a la de Galicia. Digo, tanto en factor dispersión como envejecimiento. Por eso, si te das cuenta, más o menos estamos en los mismos puestos del ranking, que es que, vamos a ver, las comunidades del noroeste están en los últimos puestos todas. Sí, y ese sistema que es el que hasta ahora ha estado vigente respecto de hacer la recaudación que hace la agencia estatal, la EAT, la agencia tributaria. La agencia tributaria, en donde primero van algunos recursos a las comunidades autónomas y luego se coge el 75% de la recaudación, pero no la real, sino la hipotética. En un mundo ideal, la recaudación que tendrían que tener, según el punto de vista del Departamento de Hacienda del Gobierno de España, les retiran esos recursos para luego volver a distribuirlos en las comunidades autónomas según ciertos criterios. Y aún así, tuvieron que hacer fondos ad hoc oficiales a la hora de despoblamiento, de dispersión. Y además luego, en 2014 está el fondo de pago a proveedores, el fondo del FLA y este tipo de cosas. Con lo cual es lógico que una presidenta de comunidad acabara diciendo que esto es satánico. Claro, vamos a ver, lo único bueno que veo del cambio actual es que los pagos se podrían hacer en tiempo real, ¿no? Y eso, digamos, que podría evitar algunos problemas, como por ejemplo que a veces el Estado sea un moroso que no te hace a tu comunidad autónoma pagos a cuenta del IVA por 200 millones de euros. Que esto yo lo he visto en Galicia, ¿no? Eso sí podría ser bueno, pero en cualquier caso sigue siendo un parche. Sigue siendo un parche. Mira, ahí hay una derivada política de corto plazo que creo que también explica mucho este pacto que probablemente yo dudo mucho que se acabe implementando. Ya digo, salvo que Junts haga alguna contorsión, pero es que, a ver, tendría que votar a favor Junts, pero es que tendrían que votar a favor muchos otros, ¿no? Aparte de que si yo esto también, si tú y yo somos Silvia Orriols y vemos lo que hace Junts y decide votar que sí, me faltaría... Ya tienes el discurso. Me faltarían... Eso es, me faltarían segundos para salir con un tweet o con lo que sea, o un reel, a decir, Butifals. Aquí Butifals es Junts. Claro, por eso yo digo que Junts no tiene ningún incentivo para apoyar esto. Es más, ni siquiera para una abstención, porque es algo tan pobre. Es que es algo tan raquítico que lo pueden vender como les dé la gana, pero... Sí, y alguno tendría que mirárselo porque, por ejemplo, Compromís
Compromís votó en contra de actualizaciones del sistema de concierto respecto de incorporación de normativa, respecto de nuevos impuestos y respecto de la actualización de liquidación del cupo. Con lo cual, ¿cómo van a votar ahora que sí a esta cosa? Claro, pero lo de compromiso ya es para darles de comer aparte. Y te digo por qué. A ver, el BNG tiene muchos defectos, ¿no? Pero el BNG, por ejemplo, pues siempre ha dicho, nosotros queremos un sistema de cupo como el vasco, punto. Luego hacen lo que hacen, ¿no? Sí, luego te dicen, esto es malo, pero cuando voten contra Rueda es porque le han ordenado, no porque tenga que hacerlo, es porque él está a las órdenes de Feijóo. Pero no están diciendo que esto es malo, pero vamos a votar que sí. No. Están diciendo esto es malo y además ese que está enfrente, que va a votar que no como nosotros, está además vendido porque no es porque crea que esto es malo, sino porque se lo han ordenado. Claro, pero quiero decir, el tema de compromiso tienen el siguiente problema. Objetivamente es verdad que el sistema de financiación autonómica les ha perjudicado mucho a la comunidad valenciana, pero es que al final el tema vasco juega en otra liga, en otra división, es otra historia, es decir, y esto lo he dicho muchas veces, pues por el peso que tiene Euskadi en PIB y en recaudación fiscal, tampoco es serio, no, es decir, es otra historia, es decir, los temas de concierto no tendrían que meterse en esa historia cuando es una historia vasca, porque jugáis en otro nivel y vosotros ahí aplicáis la bilateralidad, es que es otra historia, no tiene nada que ver. Yo podría entender que esto lo hicieran en el sistema común. El sistema común sí, porque es donde se están jugando la fabada. Ahora, en el sistema de concierto, yo o votaría a favor o simplemente no votaría. Pero sí. Andar... Que eso resulta curioso porque en el propio Estatuto de La Rioja tienen un artículo hablando de una compensación que le tiene que hacer el Estado por el efecto frontera. Y ahí vamos a dos cosas. Primero, lo que va a pasar en las próximas elecciones autonómicas y dos, en la propuesta que yo hago. ¿De acuerdo? A ver, tenemos a Azcón el mes que viene, el día 8. Bueno, Azcón ha tenido que sobreactuar, porque realmente tú ves esto y objetivamente yo creo que Aragón ni tan mal. A ver, que Aragón no llega a 1,5 millones de habitantes, ¿eh? Y en términos absolutos va a recaudar más que Galicia. Sí, tienen tal vez el efecto beneficioso de la concentración en la ciudad de Zaragoza. En Zaragoza, ¿vale? Pero vamos a ver, yo no les critico, pero son, mira, la mitad de población que Galicia, porque son 1.364.000. Galicia pasa por muy poco de 2.700.000. La mitad de población de Galicia y van a cobrar más en términos absolutos. Hombre, yo creo que mucho motivo de quejarse no tienen. Quiero decir, con el nuevo sistema, bueno. Azcón, bueno, ha salido como tiene que salir porque tiene elecciones dentro de un mes, ¿no? Sí, ha salido mirando a Cataluña. Pero eso es un clásico en la política aragonesa. Ahí también hay que entender las variables internas, ¿no? Que juegan y que tienen su influencia hasta cierto punto, pero la tienen en Aragón, y sobre todo en Zaragoza, ¿no? Luego, ahí hay una persona a quien le han hecho la campaña, que es Mañueco. A Mañueco, esta reforma del sistema de financiación autonómica ha sido que le ha venido Dios a ver. No, objetivamente, vamos a ver. Tiene por euros por habitante la mitad de lo que va a recaudar más Galicia cuando tiene más o menos la misma población.
Es decir, Mañueco sí puede considerarse perjudicado. Objetivamente, ¿no? Entonces, a Mañueco le han hecho la campaña. ¿Por qué? Porque se puede estar los 2 meses que le quedan hasta el 15 de marzo quejándose de esto. O sea que recomiendas a Mañueco que envíe una cesta de frutas a Oriol Junqueras ya mismo. Sí, totalmente. Le ha hecho un gran favor, sobre todo porque, así como Azcón me parece un candidato hábil, es decir, me parece correoso, me parece que se mueve bien. Bueno, a mí es que Mañueco nunca me ha parecido el más listo de la clase. Pero vamos, no me lo parece ahora, no me lo parecía el año pasado y no me lo parecía en 2022 tampoco. Es más, estuvo a punto de perder las elecciones hace 4 años. Y le debe bastante a Isabel Díaz Ayuso. Sí. Que en la última semana de campaña se implicó, ¿no? Y parece que no, pero bueno, así como Ayuso en otros sitios, pues no va a arrastrar. En León y Castilla, ¿no? Haciendo honor a la denominación que utilizas tú siempre, en determinadas ciudades como Valladolid, o Ávila, o Segovia, sí puede tener un cierto arrastre, ¿de acuerdo? Entonces, sí, yo le recomendaría a Mañueco que le mandase un regalo a Junqueras. Porque le ha hecho la campaña. Y la forma que tiene de atacar al PSOE es esta. Vosotros acabáis de aprobar un sistema de financiación autonómica insolidario y que atenta contra los recursos y los derechos de los ciudadanos castellanos y leoneses. O leoneses y castellanos. Sí, y que va a ser combatido en el Congreso y sobre todo en el Senado, donde ustedes no pueden imponer esta mierda a los ciudadanos. Bueno, spoiler, dudo que llegue al Senado. Claro, porque probablemente ya se va a quedar en el trámite del Congreso. Pero bueno, él va a tener que decir eso. Pero vamos, esto, digamos que le hace la campaña a Mañueco y creo que le garantiza 4 años más en la Junta de Castilla y León. O sea que, ¿crees que no va a llegar al Senado? Eso significaría que va a descarrilar antes de llegar a las andaluzas de junio. Y ahí es donde a Marisú le hacen la campaña también. Pero en este caso a Marisú para bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el relato que puede defender Marisú? María Jesús Montero. Por culpa del Partido Popular, por culpa de Juanma Moreno Bonilla, no se ha aprobado el mejor sistema de financiación de la historia, por el cual los andaluces iban a recaudar 4.846 millones de euros más cada año. Lo veo. Y subo la apuesta. Por culpa de Juanma Moreno, el Partido Popular colusionado con el señor Puigdemont, juntos los dos, es decir, el separatismo catalán y este andaluz señorito que hace sus cosas porque se lo ha ordenado Feijóo desde Génova 13, no porque tenga una idea de lo que es Andalucía, ambos han conspirado en contra de Andalucía, y por lo tanto lo justo es que haya un gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista de vuelta en el Palacio San Telmo. Bueno, spoiler, eso tampoco va a pasar, ¿no? Entre otras cosas porque al andaluz medio explicarle estas cosas igual, ojo, que al catalán medio, que al madrileño medio o que al gallego medio, es complicado. No, pero no por nada, sino por lo complejo que es el sistema de financiación autonómica de régimen común. Sí, ya lo digo, porque cuando pongo enfrente del espejo a quien quiera escucharme respecto de decirle en 4 DIN A4, 4 folios, o si alguien quiere hacerlo en Word, pues sería parecido, o en 10-15 minutos de un vídeo. Explícame el régimen común sin mencionar en ningún momento
a las forales, solamente explicando el régimen común y sin ningún tipo de desvío. No lo hace nadie, salvo Juan Ramón Rayo, el único que lo hace. Bien. Y para hacérselo más fácil, dile, y no te tienes que meter en disquisiciones el caso de Canarias. Para que sea más mascadito, porque Canarias sí pertenece al régimen común, pero tiene unas especificidades que además están desarrolladas por ley. ¿No? Pero sí, bueno, sobre todo porque también es un tema godiano, porque si uno mira la hemeroteca, hay momentos en los que han negociado y acordado, que es lo divertido, sacarlo de la negociación del régimen común. Y luego te los encuentras es como ese meme de Barney Gamble siendo sacado por Moe de la taberna, y luego Moe dice, bueno, ya está, mira para adentro, y Barney está dentro. Sí. Que a ver, caso de Canarias, como sabemos que es complejo, bueno, digamos que oficialmente es régimen común. Luego, evidentemente, no existe el IVA, existe el ISIC, ¿no? Que es un porcentaje bastante menor, que recauda directamente el gobierno de Canarias, ¿no? Pero bueno, son estos detallitos, ¿no? Que bueno, pero para ponérselo más fácil a la gente. Sí, sí, es más fácil. Puedes decir que Canarias está en el régimen común, ¿vale? Y tampoco te voy a decir que me hables de Ceuta y Melilla. Porque eso también complicaría un poco el asunto. Sí. ¿No? Claro, esto lo que sí que va a condicionar son las elecciones autonómicas. Como mínimo 3. ¿Crees que Buruaga se va a animar? Oye, yo le veo ahí un buen relato, ¿eh? Sí, sería una oportunidad, ciertamente. Que decir, ahí tendría posibilidades, porque le han embarrancado los presupuestos, no los aprueba, ¿verdad? Así es. Hay una oportunidad, por ejemplo, de hacerlas en abril. Pero yo ahí lo veo. Yo ahí lo veo, porque puede ponerse la bandera de Cantabria y decir, nosotros estamos siendo discriminados por un sistema insolidario. Vamos a tener... Hasta el punto de que nos tienen que dar un cheque para no perder dinero. Claro, vamos a tener, Juan Carlos, tardes de gloria. Vamos a escuchar demagogia a raudales los próximos meses. Sí. Bueno, para que luego nos apruebe. Precisamente ya están protestando. Ya ha empezado la demagogia y se lo han tomado muy a pecho, ¿eh? La protesta. Un poco como eso. Van a ladrar muchos y ya están ladrando en X diciendo ese tipo de cosas que, como dije en principio, respecto de ese artículo en el Confidencial Digital, diciendo el cupo catalán estará ahí, por tanto ya han descontado con el hecho este de que hay un poquito de historia en tu magufería a la hora de decir, no, es que Pedro Sánchez ya ha descontado las derrotas en todas las comunidades autónomas que va a haber elecciones para ganar al final la victoria final en las elecciones generales. Muy estúpido tendría que ser para sacrificar a todos sus peones, porque a fin de cuentas luego esa gente es la que contribuye a la hora de la votación final, porque sin organización es lo que ha pasado a Podemos. ¿Podemos por qué ha sobrevivido? Pues porque ha tenido una cierta organización territorial. Si no... y círculos que no han desaparecido de las principales ciudades en ningún momento. Vale, que igual antes había 20 personas en un círculo y ahora están 2. Pero están 2. Están 2. Es decir, por ejemplo, no ha dejado de haber círculo en Lugo, aunque lo hubo en Foz, y creo que ahora no lo hay. ¿De acuerdo? Pero, vamos a ver. Además, si entendemos cuál es la psicología de Pedro Sánchez, ¿desde cuándo Pedro Sánchez ha actuado a largo plazo? Es decir, tú ves a Pedro Sánchez honestamente, ¿no? Tan pensando en dentro de 9 meses. Digamos que para Pedro Sánchez el largo plazo es el del diario de la noche. Claro, pero no el de la noche, el de esta noche. Claro, es que quiero decir, esto, mira, te lo podría comprar con Mariano. Con sus luces y sombras, pero que Mariano veía a largo plazo en ocasiones, sí. Te lo puedo comprar con Felipe González. Te lo podría comprar, sobre todo,
en su primera legislatura con Zapatero. Te lo podría comprar incluso con Zapatero. Sabes que no es santo de mi devoción, ¿no? Sí. Y que yo le critico el hecho de haber focalizado unas políticas bastante cortoplacistas y concupiscentes respecto de temas de ampliación de derechos, respecto de medio ambiente, respecto de cosas que pueden estar bien, pero siempre que hayas hecho lo anterior, como elemento complementario. Y como lo anterior no lo hizo respecto de burbuja inmobiliaria, cambio de modelo económico, el tema energético, bueno, pues se queda cojo respecto de esa situación. Pero sí, ha habido gente peor que ha hecho otras situaciones. Por ejemplo, esta situación precisamente con este asunto. ¿Por qué? Pues porque en teoría la pareto-eficiencia, que es un concepto de economistas, establece la noción de que no puedes mejorar la calidad de vida de un individuo o mejorar la situación de uno de los participantes si es a costa de perjudicar, aunque solamente sea uno de los que están en ese combo. Eso es lo que, a fin de cuentas, es la pareto-eficiencia. Esto significa que para aplicar este principio a la modificación del régimen común, hay que unirlo a la ampliación de la recaudación, producto de una serie de circunstancias de los últimos años, lo cual, en parte, deviene respecto de la situación del tema del incremento de recursos por el... esto lo has explicado tú bastante mejor respecto de la no deflactación, el tema de la inflación, ¿no? Sí, efectivamente, hablaba de eso. Hablaba de que, por ejemplo, en el caso de Galicia, tú tienes que tener en cuenta el factor de inflación. Aquí te ponen el dato bruto, ¿no? Pero la inflación tendría que ver cómo va a cerrar este año, pero va a cerrar cerca de un 3%. Con lo cual, en ese concepto, habría que ver si realmente es una subida tal y como se presenta en el incremento en billones, luego en euros por habitante, y también respecto de la subida real, respecto de la recaudación anterior, respecto de la recaudación actual. Claro, en el caso de Galicia, ya te digo, calculo que el incremento real puede rondar, deflactando el tema de la inflación, entre un 1 y un 2%. Bien, la cosa va por este sentido, a ver si trato de explicarlo más o menos bien. La cosa es, no hay ni una sola comunidad autónoma que aceptara algo de mejora o empeoramiento, porque el empeoramiento no es aceptable y la mejora sí. Pero para hacer una mejora, el dinero lo tienes que sacar de algún lado. Y ese algún lado es la recaudación en principio. El Estado, en principio, hasta este momento, hasta por lo menos el año anterior, lo que quería era no dar ni un solo céntimo más a las comunidades autónomas, siguiendo el marco de la pareto-eficiencia, aplicándoselo al mismo. De no voy a perjudicarme yo, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hay que gastar más en pensiones. Y eso es un gasto importante, que ya bastante el déficit y deuda incurre el Estado español tratando de reducirla de alguna manera. Y alguna vez salen diciendo, somos el mejor gobierno porque hemos bajado la deuda, el déficit, todo esto. Bueno, dejando de lado si es verdad o no. ¿Hasta qué punto esta situación respecto de este nuevo sistema puede significar que esos 21.000 millones que supuestamente salen, me imagino que al año, ¿no? 21.000 millones al año más para las comunidades autónomas en su conjunto, no ponen en contra las cuerdas a un hipotético siguiente gobierno, y fíjate, sea del siglo que sea, aunque sea del PSOE, pero más si eres un gobierno liderado por alguien del PP, le puede estar atando de manos a la hora del nivel de posibilidad de margen de maniobra, a la hora de lo que el Estado pueda hacer con los recursos en política pública. Pero es que, mira, te voy a comentar más. Acabo de hacer el cálculo, ¿no? Aparte, sí, estás hipotecando a futuros gobiernos. Había comentado a ojo de buen cubero, pero lo he querido hacer concreto, ¿no?
comentaba al principio que era sobre un 3 y pico por ciento y que le podía quedar neto deflactando la inflación un incremento de entre un 1 y un 2%. Y efectivamente, mira, te digo cuál es el incremento de recaudación que va a haber sobre los presupuestos de este año, de 2026, que han entrado en vigor, ¿vale? Que son de 14.240 millones de euros, ¿vale? Es un incremento, sin tener en cuenta la inflación, del 4,12%. ¿Vale? Réstale la inflación, que puede andar entre un 2,5 y un 3%. ¿Cuánto te queda? ¿Te acuerdas que te he dicho hace un momento entre un 1 y un 2%? Sí. A ver, seamos serios. Eso te puede servir para pagar intereses de deuda, nada más. Es que... y mira, probablemente lo que están vendiendo, y ahora vamos a ser también honestos, ¿no? Como un gran avance para Cataluña, les puede servir para pagar deuda. Porque, ¿entiendes? Es que al final, tenemos que ir en eso, que y lo haces a costa de hipotecar a gente en el futuro. Y ahí, dime, Juan Carlos. Entonces estaríamos hablando de que este sistema serviría para que las comunidades autónomas pudieran llegar a aflojar algo en intereses de la deuda, y se va a montar la mundial como que los catalanes van a tener el cupo y van a ser unos separatistas que han logrado un privilegio de la Virgen y por tanto se están yendo porque Puigdemont ha logrado que Junqueras hiciera la triangulación para hacerse sacrificio él y no hacerlo el propio Puigdemont. Vamos a ver las teorías de la Virgen y todo para que el loro tenga pagado el chocolate. Claro, y ahora yo creo que tendríamos que entrar a la base, y es alternativas, ¿no? Porque estaremos de acuerdo, y esto nos pasa en la vida en general, que destruir algo es muy fácil. Sí. Construir, yo conozco a mucha más gente que destruye que construye, ¿no? Entonces, yo critico todo esto porque propongo un sistema alternativo. Y propongo un sistema alternativo inspirado, digo inspirado, no tiene que ser un copia-pega, aunque yo agradecería el ofrecimiento que ha hecho el gobierno vasco en ocasiones de enviar técnicos, ¿no? Y yo, si fuera el gobierno de la Xunta de Galicia, los invitaría no solo a que nos pudieran asesorar, sino a dar conferencias y a explicar cómo funciona el modelo, ¿no? Creo que ayudaría mucho esa pedagogía a mucha gente. Pero creo que hay que ir hacia un sistema federal de ingreso. Y eso implica, para empezar, que sean las comunidades autónomas las que recauden los impuestos. Yo soy partidario de que tengan también potestad normativa, pero ahí ya entraríamos en los matices que incluso tenéis vosotros, ¿no? Caso del IVA. Sí, porque si imagínate que hubiera un sistema para otro en donde pudieran poner el IVA con capacidad normativa. Pues hombre, nosotros también queremos eso. Lo digo claro. Porque, bueno, esto ya hemos comentado respecto del ámbito de Cataluña, porque cuando se daba cierta credibilidad, creo que ya se ha quedado enterrada a la hora de hablar de un esquema de tipo pacto fiscal respecto de tratar de conseguir ese sistema diferencial. Evidentemente había dos vías fundamentales. Una, tratar de hacerlo chapuceramente, en alguna manera que fuera más o menos transitoria, pero que fuera aceptada y que por lo menos habría una forma de feito cumplir, de hacerlo y que, bueno, pues la costumbre, ya la gente se acostumbrara a la hora de hacer una serie de cosas y que la gente ya luego, tanto opositores como favorables, ya lo vieran
bueno, esto ya lo dejamos así, se sedimenta y al final luego eso es difícil de tirar para atrás por la costumbre. Pero eso es muy torticero porque como cierto muchacho llamado Emiliano me dijo alguna vez, eso cuando gobernemos nosotros, eso va para atrás y ya vas a ver qué rápido. Entonces la lógica indicaba la otra situación, que es cambiarlo legalmente, que es lo que tenemos nosotros. Que tenemos una disposición adicional, tenemos una disposición derogatoria, tenemos... esto lo digo porque, por ejemplo, con el tema de la disposición derogatoria, hice un directo hablando de esa propuesta en el Parlamento de Cataluña para tratar de establecer una disposición en el ámbito de la derogación de las leyes del 1714, vamos, este tipo de asuntos, pero que deberían haberlo hecho en el periodo de la Constitución. Y eso ciertamente daría para bastante a la hora de explicar por qué no lo hicieron, en qué estaban en el periodo de transición, qué hizo Miquel Roca y Junyent, qué hicieron los demás partidos catalanes. Evidentemente eso lleva a un elemento que hemos hablado respecto del tema del aborto, respecto de también decir por qué no va a haber una modificación por el tema del aborto, como sucedió en el ámbito de Francia. 15. Pues porque evidentemente no hay mayorías en el Congreso y en el Senado respecto de esta situación. Por lo tanto, ahora para hacer una disposición adicional bis, por decir, porque sería otro número, porque la primera es para los vascos, la tercera es para Canarias, la catalana tendría que ser una que se añadiera. Pero eso hay que hacer una reforma constitucional y en este momento, lo mismo que para una derogatoria cuarta, tampoco hay, y eso es fundamental, más allá de lo que pudiera haber de modificación también del Estatuto de Cataluña, que habría que modificarlo también, para incorporar un dispositivo que dijera que el orden financiero en Cataluña-Estado tendría que ser en función de, y luego, además de eso, entonces, con esas dos cosas, habría que modificar la LOFCA para poner una disposición adicional tercera en donde se hablara de Cataluña. Es decir, un lío importante, pero de esa manera te garantizas jurídicamente que el sistema perviviría un cambio de gobierno. Claro, lo que pasa es que aquí hubo un pleito, de hecho, esto te lo he contado varias veces, ¿no? Que Alianza Popular en Galicia, en 1983, se vino arriba y se animó en el tema de pedir un concierto, ¿no? Bueno, y tú sabes cómo el Tribunal Constitucional le dio carpetazo a esas cosas. Sé que el Tribunal Constitucional en el año 88 hizo una sentencia diciendo que los territorios forales a los que se refiere la disposición adicional primera son exclusivamente Araba, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa. Claro, yo ahí haría, si se fuera posible, yo haría una reinterpretación, pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces no sería un sistema generalizable, no. A ver, yo directamente, ¿en qué pienso yo? En un sistema generalizable en el que haya competencia fiscal. Es decir, que los riojanos, por ejemplo, no tengan que andar poniendo esas cosas en su estatuto de autonomía. ¿Queréis empresas en Logroño? Bueno, bajad el impuesto de sociedades. Ahora, responsabilizaos también de vuestros servicios públicos. Lo digo porque tú como vasco sabes que eso también conlleva responsabilidad. Sí, porque ver cómo en tiempos de Nacho Diego, se bajaban los precios del suelo industrial en Cantabria sabiendo que si había algún problema, luego lo cubría el Estado, pues eso es competencia desleal. Claro, no, pero por eso yo estoy hablando de un sistema en el cual tú puedes poner los impuestos que te dé la gana, sí, pero luego te responsabilizas tú. Y eso me valdría para Logroño, me valdría para Miranda de Ebro o me valdría para Castro Urdiales. ¿Usted quiere competir? Bueno, sepa que luego usted se va a tener que hacer cargo de los centros de salud. Sepa usted que después se tiene que hacer cargo del grueso de los gastos. Sepa usted que lo único que va a haber, en el mejor de los casos, es un pequeño fondo
de solidaridad, que se llama Fondo de Compensación Interterritorial, que está en los presupuestos, y eso lo decide el Estado. Sí, que es una de las pocas competencias exclusivas que tiene el Senado, por cierto. Tiene muy pocas, de hecho, que yo recuerde, solo tiene 4. Y que la suma da 100%. Me refiero a que si el índice de imputación es el 6,24 para el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, más luego el 1,5 más o menos del ámbito de Navarra, luego puedes hacer el índice de imputación del resto de comunidades y la suma dará 100, es decir, el fondo de compensación, 100. Correcto. Ahí pues habría que estudiar qué porcentaje hay que exigirle a las comunidades autónomas que aporten, ¿de acuerdo? Dependerá de cada caso por población, por PIB, ¿no? Pero es ese fondo y vamos a ver, a vosotros os sale a pagar. Sí. Por poco, no por demasiado, pero sale a pagar. Quiero decir, spoiler, Euskadi no recibe más de lo que da. No, entre otras Me razones, gustaría que esto lo explicaras. Entre otras razones porque el sistema está basado en el índice de imputación del 6,24 cuando la economía vasca está en torno al 6%, más o menos, con lo cual es un gasto de más a la hora del cálculo de todos los elementos del cupo. Y si fuera por población, que también es importante para este sistema propuesto y también para el anterior de régimen común, estaríamos hablando del 6, no del 6, sino estaríamos hablando del 4,80 en población. Con lo cual ahí os sale a pagar. Sí, pero es que además en el tema del cupo, porque lo primero que se paga es el cupo. Se aparta el dinero, se envía en 3 cómodas mensualidades en el año, es decir, 3 veces, 3 pagos en el año a la hora del pago fraccionado del cupo al gobierno de España. Cuando se paga en teoría, y algunos son de estas maledicencias que dicen, es que pagan por las cosas que hace el gobierno de España en su comunidad. No, se paga en las competencias que no están ejecutables en el ámbito de la institucionalidad vasca, en aquellas comunidades donde el Estado quiere hacerlas. Es decir, que el 6,24% de toda la alta velocidad en el Estado español está pagada por fondos vascos, con independencia de que pueda haber ido hacia Galicia, hacia Alicante, hacia Huelva, hacia Barcelona o hacia donde quieras. Correcto. Entonces, un poco esta es la conclusión. Ahora yo estoy pensando en un porcentaje muy pequeño de la recaudación que sirviera para cuestiones de emergencia, básicamente. Muchas veces el ejemplo o pongamos el tema de la DANA, ¿no? Bueno, este fondo de solidaridad podría valer para estas catástrofes naturales, porque la vida al final es azarosa y hay cosas que no se pueden prever totalmente. Eso, Pedro Luis Uriarte, debido a que esto sería rizar el rizo. Existe una Hacienda General del País Vasco. Más allá de la hacienda que puede haber en cada territorio histórico, existe una Hacienda General del País Vasco vinculada a una ley de armonización que se hizo en el año 1990. Pero ya en el 1983, con la riada de Bilbao, y también de otros territorios, pero la más importante y más conocida es en Bilbao, a pesar de que en otros territorios, ya sea Bermeo, hubo también afectación muy importante. En ese agosto del año 83 hubo un recargo temporal del IRPF de los vascos con objeto de utilizar ese dinero extra en la regeneración urbana en estos lugares afectados. El padre también de esta situación inventada fue el entonces consejero Pedro Luis Uriarte Santamarina, el padre de la negociación del concierto en 1980. Es decir, que estas cosas también se pueden hacer si tienes la posibilidad normativa y tienes el IRPF en tu gestión. Puedes hacer, en el caso, por ejemplo, de Valencia, podría haber hecho un incremento patrimonial respecto del IRPF para que los valencianos tuvieran que pagar un poquito más a la hora de generar un dinerito para que el gobierno de la Generalitat, del Consell, de la Generalitat Valenciana, pudiera aplicarlo en este año y pico a la hora de la renovación y actualización de los daños que ha podido hacer la DANA.
Efectivamente, pero en definitiva, y así también voy un poco cerrando, ¿no? Y dando mi conclusión. Sí, pero antes habría esa situación, que es importante. Es importante ir a un detalle. Que una cosa es el hecho en sí, es decir, esta propuesta, o cualquiera que pudiera haber, se puede tratar de negociar y explicar qué se quiere hacer y para qué se quiere hacer. Eso es complicado porque ahí entrarían en función todos esos intereses respecto de que Cataluña en principio quería un pacto fiscal o algo parecido a lo vasco y también navarro. Por lo tanto, entran en el cepo de una contradicción importante. Y eso es grave cuando hablamos de gente que se debe no a sí mismos, sino se debe a unos ciudadanos que han confiado en ellos, que se han firmado documentos. Que esta es la derivada que no se hablará a la hora de lo que dijimos respecto de lo que una Silvia Oriols diría sobre Junts en caso de que acepte esta cosa, de que son butiflers, son traidores. Lo mismo que en el caso del 1 de octubre del 2017, la crítica que yo le hago a Puigdemont probablemente no es la que le hará al español medio. Para mí Puigdemont en octubre del 17 es un traidor. Es un traidor porque no ejecutó la independencia y porque nunca quiso hacerlo. Con lo cual esta perspectiva es distinta de la del español medio que piensa que hizo la independencia, que estaba haciendo todo lo posible para la independencia, que desestabilizó el país. Vamos, una cosa que ciertamente es poliédrica y por lo tanto la vertiente que le dirán a los españoles normalmente será la de esto es un robo, porque los catalanes, porque están jodiendo la vida, y Mañueco seguro que va a cogerlo y va a hacer su campaña. Pero es que por el otro lado está el ámbito jurídico-político. Es decir, cómo llevar estas cosas al ámbito del ordenamiento jurídico-político. Que esa es otra, como dijimos respecto de cambiar a LOFCA, de meterlo en el Congreso, tramitarlo por el Senado, es decir, cambiar el ordenamiento para que esto sea legal. Porque no puedes decir, he llegado a un pacto, ¿vale? ¿Y entrará en funcionamiento? No, porque esto tiene importancia en el imperio de la ley. Y la ley no solamente es la ley en sí, sino también cómo se hace esa ley. Y si no se hace bien, entonces, ¿por qué no me la salto haciendo cualquier cosa siempre apelando a la bondad de las medidas que voy a hacer? No, esto, la tramitación es tan importante, la forma y el fondo es tan importante, una cosa como la otra. No, totalmente. Y por eso hay que plantear y darle una vuelta al sistema y sobre todo que esto no parezca al final un tema de mercachifles, porque realmente incluso yo tengo la sensación de que esto desprestigia la política. Desprestigia la política porque la idea que se transmite, y creo que es un error, es que este es un acuerdo para favorecer exclusivamente a un territorio. Digo la idea que se transmite. No estoy diciendo que sea así. Insisto, todas las comunidades del arco mediterráneo, podemos exceptuar el tema de Baleares, que está más o menos en el mismo puesto de Madrid, son contribuyentes netas ambas, están beneficiadas, ¿no? Pero la idea que se ha transmitido es, esto es un apaño para favorecer a Cataluña. Esa es la idea. Y a ver, realmente esto es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que abrir un debate honesto sobre la reforma integral y no solo cosmética, sino de raíz del sistema de financiación autonómica. Hay que abrir en canal la LOFCA, y cuando digo abrir en canal es hacer un debate de cambiarla de arriba a abajo si hace falta, incluso cambiar los principios de la LOFCA si hace falta, a ver, sin tocar obviamente lo que ya está reconocido constitucionalmente en vuestro caso, ¿no? Pero creo que se está entendiendo mi concepto. Sí, acerca de las 15 comunidades del régimen común. Correcto. Entre otras cosas porque los derechos históricos forales ya están reconocidos incluso en la Constitución española. Es decir, sí, digamos que tienen un rango superior al de una ley orgánica. Sí, esto es ciertamente importante porque si no abordas los problemas de raíz, si no entiendes que esto es ciertamente temporal, pero temporal no de 5 años, sino de bastante menos, y además que no sé hasta qué punto ese interés de favorecer
entre comillas, Cataluña, cuando quedaron ciertamente Junts y Esquerra el tercer y cuarto partido en las elecciones, tercer y cuarto, lo cual ciertamente hace que el hecho de que en el Parlamento sean minoría por primera vez desde 1980 se ha corroborado con esa situación de que en las generales Junts y Esquerra quedaron tercer y cuarto partido, con lo cual ellos no tienen ninguna legitimidad para hablar en nombre de Cataluña, toda vez que tienen la lucha interna porque no van a tener el mismo posicionamiento Junts y Esquerra, sobre todo con perspectiva también electoral. Sí, pero hay un motivo. Sí. Hay un motivo que es una cifra mágica, 68. Eso es lo que daría en unos presupuestos la suma en Cataluña de PSC, Comuns y Esquerra Republicana. Porque otros apoyos no va a tener ella. Pues efectivamente la causa estructural tiene que estar ahí para tratar de solventar los problemas reales de la gente, porque si tratas de poner parches, y esto lo critiqué respecto de Zapatero, que podía haber hecho un montón de cosas respecto de lo que se venía, si hubiera tenido otra disposición, igual el golpe en 2007-2008 hubiera sido distinto. Eso evidentemente es hacer what if, es hacer política ficción, pero evidentemente la reflexión puede estar ahí a pesar de que no sea exactamente decir, esto fue así, y esto debería haber sido así, pero uno puede pensar, si en vez de hacer esto, haces una resolución real respecto de mirar al estilo DAFO, cuáles son las realidades en este momento, qué se puede hacer, qué se puede aportar, porque no se puede decir que no haya habido reflexiones. En el YouTube he visto de parlamentos que han hecho comisiones respecto de financiación autonómica. Puedo citar Extremadura, puedo citar Cantabria como dos ejemplos que han hecho reflexiones respecto de comisiones parlamentarias con expertos que han ido, con documentos que se han creado. Por lo tanto, hay un trabajo bastante largo. Recuerdo alguna intervención en alguna charla de Castilla-La Mancha, de Canarias, de Asturias, que hicieron foros, que también llevaron a alguna asociación que estaría ligada en parte a la institucionalidad a la hora de hacer este tipo de trámite respecto de pensar el nuevo modelo, de hacer reflexiones. Incluso el malvado de Fedea, Ángel de la Fuente, también participó en alguna de estas a la hora de pensar. Por supuesto, este se desviaba, lo típico, pero también hacía reflexiones de estas cosas, con lo cual no se puede decir, y ahora lo hacemos así para que parezca que, he hablado con Junqueras, Junqueras se reúne con Pedro Sánchez, sale a la rueda de prensa y ya tenemos acuerdo. Hombre, es que los demás han estado también pensando, también han estado articulando alguna opción, alguna solución, alguna alternativa. Que todo eso parezca que queda volatilizado para hacer un parche que no vale ni para tocar el pompis de la gente, pues hombre, es un insulto. Totalmente. Y por eso preveo que en los próximos meses, bueno, no sé si será en esta casa, en la que estoy muy contento de estar, o en la mía, creo que vamos a seguir hablando de esto. Es altamente probable que de una u otra manera este tema va a seguir estando encima de la mesa, y eso es lo problemático a fin de cuentas, porque los responsables institucionales se les elige y se les paga para resolver problemas, y esto evidentemente no es resolver ningún problema, esto es perpetuarlo, es cronificarlo. Porque evidentemente resolver problemas tiene bastante que ver con, por un lado, el sistema institucional, como hemos dicho, es el tema del federalismo de gasto, en el que las comunidades pueden gastar lo que quieran, pero no tienen ningún incentivo para gastar más o menos. No, tampoco tienen incentivos respecto de ingresar más o menos, con lo cual está desconectado en el ámbito presupuestario de lo que es el balance ingresos y gastos, completamente separados el uno al otro. Esto le pasaba también a Ormaechea, que fue innovador en su época. Innovador para mal, por supuesto, porque decía... ¡Las conciliaciones! Sí, me da igual. A mí me da igual. Luego vendrá el ministerio y lo arreglará. Poca gana de trabajar, ¿eh? La única posibilidad que hubo fue esperar a 1995, cuando empezó a haber presupuestos en Cantabria y estabilidad presupuestaria y financiera.
Cuando dejó de estar. Sí, con los gobiernos de coalición PP-PRC que estaba Martínez Sieso, creo, ¿no? De Sí. presidente. Que Revilla, en aquel momento, además de consejero de Obras Públicas, ¿no? Era ya vicepresidente. Sí. Vale, no me he equivocado. Pero sí, la verdad es que por desgracia seguiremos hablando de esto probablemente. Y bueno, yo lo que te quiero es dar las gracias por este conversatorio tan interesante. Bien, pues sí. Espero que la gente lo haya entendido más o menos. Seguro que habrá más opción a hablar. Si alguien quiere poner comentarios, eso estará bien. Lo de suscribirse, dar el like, todas estas cosas que ayudan a los canales. Así que, pues volveremos. Perfecto.